El imperio más poderoso del mundo fue sostenido por una mujer que casi nadie recuerda. ¿Cómo es posible que la esposa de Carlos V tomara decisiones capaces de cambiar el destino de América sin haber puesto un pie fuera de España? ¿Qué vio exactamente el emperador en ella para renunciar a todas sus amantes de un día para otro? ¿Por qué los cronistas hablan de una pasión tan intensa que ni siquiera la corte podía soportar verlos juntos? ¿Y cuál fue la verdadera razón por la que Carlos jamás volvió a casarse tras su muerte? ¿Un voto de amor eterno o un secreto que jamás pudo revelarse? Las cartas entre ellos, guardadas bajo llave durante siglos, esconden detalles que ningún historiador se atreve a repetir en voz alta. Detalles de poder, de celos, de enfermedad y de una última noche que cambió el rumbo de un imperio. Hablamos de Isabel de Portugal. Este es un recorrido por uno de los secretos más intrigantes de la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en los detalles que lo hacen tan fascinante. Isabel de Portugal nació en Lisboa el 25 de octubre de 1503, hija del rey Manuel I de Portugal y María de Aragón. Por sus venas corría sangre real de ambos reinos. La joven princesa recibió una sólida formación en castellano, portugués y latín. Era conocida como una mujer culta y disciplinada. Desde temprana edad se le creó su propia casa y fortuna, nombrándola señora de Viseu y Torres Vedras, asegurando su independencia y preparándola para el deber más grande. Carlos I necesitaba urgentemente dinero para financiar la guerra de Italia. La solución llegó desde Portugal. Isabel traía una dote de 900.000 doblas de oro castellanas, crucial para las arcas imperiales. Las capitulaciones matrimoniales se firmaron en 1525. Isabel llegó a frontera portuguesa en febrero de 1526. Visitando varias localidades extremeñas y andaluzas en su camino hacia Sevilla. La boda se celebró pasada la medianoche del 11 de marzo en el Salón de Embajadores. El amor surgió entre ellos a primera vista. Los cronistas indican que durante los 13 años de matrimonio no hay registro que Carlos mantuviera infidelidades, lo que era inusual para un monarca de su época. Desde la boda, los esposos se instalaron 6 meses en el Palacio de la Alhambra. Según la leyenda, Carlos mandó llenar los jardines de una flor que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la emperatriz, el clavel rojo. Allí concibieron a su primer hijo. El 21 de mayo de 1527 nació en Valladolid el futuro Felipe II. El parto fue extremadamente difícil e Isabel, consciente de su rango, mandó que le taparan la cara para que nadie la viera sufrir. En abril de 1528, Carlos firmó poderes generales a favor de su esposa. En marzo de 1529, Carlos emprendió su viaje a Italia. Isabel inició su actividad como gobernadora de los reinos desde Toledo, comenzando las 3 grandes regencias isabelinas. Durante estos periodos, Isabel gobernó España. Su papel fue el de su alter ego, garantizando la seguridad y asegurando los fondos económicos. Desde Toledo, la emperatriz se encargó de la administración de las nuevas tierras americanas. En 1529, bajo su regencia, se aprobó la capitulación que permitió a Pizarro a descubrir y conquistar las tierras del Perú. Su labor se dirigió a lograr una perfecta administración y, de forma crucial, a regular y limitar el maltrato a la población india. En las instrucciones que enviaba, Isabel ordenó el buen trato a los indígenas y promovió ordenanzas humanitarias.
Ejecutó con dignidad el papel de lugarteniente general de los reinos, reafirmando su autoridad sobre ultramar. Durante sus separaciones, el matrimonio se mantenía unido a través de una amplia correspondencia que atestigua las intrigas de la corte, en las que Isabel actuó como árbitro político, pero, sobre todo, revelan la intensidad de su vínculo personal. Los cronistas escriben que cuando estaban juntos, aunque todo el mundo estuviera presente, no veían a nadie. Isabel tuvo 5 embarazos, de los cuales solo 3 hijos sobrevivieron: Felipe 1527, María 1528 y Juana 1535. Su segundo varón, Fernando, nació en diciembre de 1529 y murió en julio de 1530. Cada parto fue una prueba extrema que mermó la salud de Isabel. De los 13 años de matrimonio, 6 los pasó sola. La melancolía por la ausencia de Carlos fue consumiendo su salud. En la primavera de 1539, Isabel sufrió un aborto que desencadenó una hemorragia imparable. Por su extremo pudor, se negó a la asistencia médica a tiempo y falleció el 1 de mayo de 1539, a los 35 años de edad. Carlos no llegó a tiempo. Ordenó al pequeño príncipe Felipe, de tan solo 11 años de edad, presidir el traslado del féretro hasta Granada. Al llegar, Francisco de Borja vio el cadáver en descomposición. Una frase tradicionalmente atribuida a Borja dice: "No puedo jurar que esta sea la emperatriz, pero sí juro que es su cadáver el que aquí ponemos. Juro también no más servir a Señor que se me pueda morir". Borja ingresó en la Compañía de Jesús. Carlos nunca volvió a casarse. Sus restos fueron trasladados al Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial, descansando cerca de los restos de Carlos V, dentro del conjunto monástico de El Escorial. Él murió 19 años después de Isabel, pero los vivió con gran tristeza y pesar por la ausencia de su compañera de vida. Entonces, ¿qué piensas? ¿Isabel de Portugal fue la verdadera gobernante mientras Carlos conquistaba Europa? ¿O simplemente cumplió con el papel que le tocó? Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.